Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast. Yo soy Félix Molina y el día de hoy, junto con mi compañera Brenda Ramírez, platicaremos con una persona que para nosotros tiene un significado muy bonito. Creo que desde que nos conocimos en la consulta y en el acompañamiento, ella es Mariana Cepeda, y pues hoy nos viene a contar de su experiencia de nacimiento. ¿Qué sucede cuando te preparas, estudias, lees, haces todo lo que se supone que debes de hacer y de pronto todo cambia y tienes que brincar a otro paso con mucho miedo, pero aún así hay que hacerlo? Mariana, bienvenida. Gracias, ya me hiciste suspirar. Gracias, pues feliz de estar aquí con ustedes. Qué honor. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias a ti por estar aquí. Gracias. Perfecto, Mariana, pues vamos a comenzar. Dale. Algunas A ver. cositas. A ver, primero me gustaría que platicaras un poquito de cómo te imaginabas tú este proceso inicialmente. ¿Cómo te imaginabas al principio de tu embarazo, cómo iba a ser? ¿Y qué visualizabas de tu parto? La realidad es que creo que sería una mentira decir que no tenía expectativas, porque mamá primeriza, la primera vez que estaba embarazada, una canasta de incertidumbre gigante, ¿no? Entonces, pero entre esa canasta, por supuesto que estaban mis me gustaría que fuera tal y cual, ¿no? Pero yo me imaginé algo idealizado, por así sentirlo. Sí, algo idealizado. También un poquito influenciado por lo que hay detrás familiarmente, ¿no? Pues mi mamá que tuvo 3 partos naturales, pues en su manera de narrar sus historias, pues todo dado muy bonito, fácil, entre comillas, vaya. Y con una historia de ella como muy inspiradora, ¿no? En el sentido de que, ay, pues yo lo traigo, ¿no? Yo vengo de esa genética de partos bonitos, normales y bien dados, entonces seguramente así será el mío, ¿no? Entonces, dije, aparte soy una persona, pues que soy saludable, estoy sana, ejercicio, estoy activa, vaya, no hay ninguna razón extra por la cual deba de preocuparme. Entonces, para mí de cajón fue todo va a estar perfecto, va a salir bien, voy a tener un parto natural. Yo ya estaba pensando, me acuerdo en la primera consulta, que sabía que estaba embarazada, le digo, Félix, yo quiero parto en agua. Espérate, me dijiste. Estamos un poquito pronto para empezar a hablar de eso, ¿no? Vamos a esperarnos, ¿no? Entonces, sí, yo venía como que muy, muy dado por sentado que todo iba a salir muy fácil, muy bonito y así, ¿no? Como lo tenía en la película en mi mente. Es como yo creo que en este proceso, ¿no? Yo creo que muchas mamás comparten contigo pues yo creo que como es imposible no tenerlo, esta expectativa de lo que nos gustaría, claro, del nacimiento y lo que queremos, y a veces uno quiere como que correr y tener todo ya organizado y estructurado, pero la verdad es que sí es cierto, muchas cosas dependen de cómo se vaya encaminando todo, ¿no? Sí. En este caso, después de esta primera plática, ¿cómo tú te empezaste a preparar para recibir a Andrés? Yo me puse a estudiar. ¿Qué libros leo? ¿Qué podcast escucho? Tratando obviamente de no caer también en una sobreinformación, porque es muy fácil, sobre todo ahorita con 10,000 TikToks y 10,000 Instagram y todo este rollo. Pero sí me eché mis libritos, que sí el embarazo consciente, el dolor del parto, así, algunos libros, pues, que me sirvieron mucho. Y no digo que, a pesar de que las cosas cambiaron, aún así la información sirve, ¿no? O sea, para que vivas el paso a paso más consciente, que tomes mejores decisiones, obviamente en conjunto con pues, un especialista con el que tú confíes, puedas ir viviendo esto de la mejor manera posible. La información es poder, definitivamente. Haciendo ejercicio, acomodando mis rutinas del día a día. Y sí, me preparé en diferentes aspectos, en la parte de las vitaminas, ¿no? Salud física, emocional y la parte informativa, ¿no? ¿Y qué significa para ti? O sea, con todo lo que nos cuentas es como yo voy a seguir paso a paso todo aquello que me recomiendan para hacerlo bien. Sí. ¿Qué es hacerlo bien para ti? Ay, hoy te puedo decir otra cosa, pero en ese momento, para mí hacerlo bien, era, pues tengo que hacer tales ejercicios de estiramiento, tengo que cuidar
tal cuestión que si, no sé, para propiciar un parto natural. O sea, un librito, ¿no? Ajá. Un librito a seguir. Hoy por hoy te puedo decir que ese librito no existe. O sea, no existe. Cada historia, cada persona es tan distinta, independientemente de todas las circunstancias que están a tu alrededor. Y lo más importante de todo es que uno no controla nada. A pesar que creas que estás haciendo todo lo posible por controlar la situación que estás viviendo, como es un embarazo y un próximo nacimiento, pues la gran sorpresa es para mí y enseñanza, la primera enseñanza que me vino a traer Andrés a este mundo es no controlas nada. Claro. ¿Cómo imaginabas en ese momento, o sea, ahora sí que antes de tu vivencia, cómo iba a ser tu embarazo y cómo iba a ser tu parto? Ay, que iba a ser yo tenía la expectativa de querer vivir de principio a fin el parto. O sea, yo estaba, no voy a mentir, aún la tengo la ilusión, pero ya no estoy aferrada a esa ilusión, ¿verdad? Esa ilusión de vivir, de sentir mi cuerpo en un trabajo de parto, de sentirme yo, de conocerme en en ese paréntesis de la vida, ¿no? Tan extremo que vivimos quienes traemos hijos a este mundo. Y yo estaba muy ilusionada, ¿no? Y sentir, obviamente, que viene la contracción y vas a pujar y que me sorprenda a mi hijo en el día que decida nacer. O sea, yo eso de no programar, claro que no. O sea, que venga cuando tenga que venir, que me sorprenda a las 3 de la mañana, y que corramos al parto, y si puede ser en agua, maravilloso. O sea, nada que ver. Nada que ver con lo que fue y con lo que aprendí. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que esto iba a cambiar? ¿Te acuerdas así como que el día, el momento, la sensación? Sí, sentí terrible. Sentí terrible. Sentí como cuando nos dabas el diagnóstico en tu consultorio, y un prediagnóstico, ¿no? Pero ya bastante claro, ¿no? Como nos dabas la explicación que había que confirmar con la doctora Vale, pero pues que esto venía con un cambio de planes por una condición placentaria, ¿verdad? Y una reacción de crecimiento. Entonces, yo sentí como se me rompió mi cajita de ilusiones, se me hizo trizas y sentí algo muy adentro de mí. Pues yo creo que algo también muy natural del ser humano, que es este egoísmo, ¿no? Tan de nosotros, ¿no? De las personas, natural, sentir estas ganas de vivir ciertas cosas de cierta manera. Y es ahí cuando entendí, fue un choque de cuestionamientos, ¿no? De que, ¿por qué no estoy logrando lo que quería? Si he hecho todo esto y he trabajado todo esto y me he cuidado tanto y he hecho tanto, me he informado tanto, tengo la mente abierta, además, que es lo más difícil, para vivir como quiero vivir el parto, el nacimiento de Andrés. ¿Y por qué no estoy pudiendo controlarlo, no? O sea, ahí fue el primer choque. Yo creo que me quedé en shock, no dije nada, fue así como que, ¿cómo? Entonces, solo vinieron las preguntas, ¿no? Entonces, ya no va a ser un parto natural, entonces ya no va a ser aquí, no, incluso cambio de hospital, y entonces ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿No? Entonces fue un encontronazo conmigo misma muy, muy fuerte y con mis expectativas. Y es que la condición de la que platicamos se llama restricción de crecimiento intrauterino, que es una enfermedad propiamente de la placenta, ¿no? En la cual desafortunadamente la localización donde se inserta pues no permite una adecuada funcionamiento de la misma y limita tanto el crecimiento como el potencial que puede tener el bebé, ¿no? Y enfrentarse a este diagnóstico de manera inicial, pues sí desconcierta, ¿no? Porque por una parte es esa parte del duelo de lo que uno tiene, lo que uno pensaba, y por otra parte igual viene justamente el miedo, ¿no? Sí. De cómo me siento con esto, ¿no? ¿Qué tengo en relación a esas sensaciones? Poniendo a un lado a lo mejor este duelo de lo que ya no iba a haber, lo que podía no haberse. ¿Cómo te sentías en relación a tu bebé? ¿Qué te venía a la mente o qué principal preocupación tenías? Sí, me costó mucho separar estas cosas que tú estás diciendo. Ahorita que estoy haciendo memoria emocional. Separar mi duelo de lo que yo quería, de mi ilusión, con
la preocupación del bebé, o sea, hacia el bebé. O sea, y yo me acuerdo que una de las cosas que agarré como mi mantra, ¿no? Porque obviamente mis personas de mi familia alrededor me decían, tranquila, si va a ser cesárea, pues va a ser rápido y en un cerrar de ojos ya vas a tener a tu bebé. Como que las partes positivas, entre comillas, ¿no? De todo va a estar controlado, hasta te vas a poder maquillar para tu cesárea y vas a estar muy bonita, no sé qué. Yo, eso a mí no me importa, ¿no? O sea, eso me molestaba muchísimo, de que no me digan esas cosas, no me importa, no me interesa estar maquillada ni nada, ¿no? Uh-huh. Pero algo que me sirvió muchísimo fue justamente esto de centrarme en el bebé, ¿no? Entonces, si esto no va a ser, o sea, meter la razón sobre la emoción, si esto ya no va a ser, porque no puede ser, porque la prioridad es esta, a ver, pues vamos a reordenar. A ver, si la prioridad siempre ha sido el bebé, ¿por qué dejaría de serlo ahorita? ¿Por qué me voy a centrar en mi ilusión rota y no en la salud de mi bebé, ¿no? Entonces fue un esfuerzo muy grande a nivel emocional para meter la razón, ¿no? Y tener ahí eso siempre muy presente. Y mi mantra era con Andrés de todos los días, a toda hora, era: eres mi bebé sano, fuerte, feliz. Bebé sano, fuerte, feliz y capaz, ¿no? Sobre todo eso le decía. Capaz. Esa palabra tú me la dijiste en algún momento. Me dijiste, los bebés se vuelven muy capaces de administrarse, ¿no? Si tu bebé está teniendo problemas para crecer al ritmo que debería, está haciendo todo lo posible para darle prioridad a lo que tiene prioridad. Su corazón, su cerebro, esto, lo otro. Se vuelven muy capaces. Entonces ese era mi mantra. Mi bebé sano, fuerte, feliz y capaz, ¿no? Y me lo repetía, pero 10,000 veces al día, ¿no? Y le decía, tú haces tu parte, yo hago la mía. Tú haces tu parte, yo hago la mía, ¿no? Y la mía es a un lado esto, ¿no? Mi cajita rota de ilusiones. A un lado, ¿no? Por suerte tuvimos 4 semanas para hacer ese proceso. Para ese proceso. Porque creo que fue en la semana 34 que me diste el diagnóstico. Sí. Ya esta parte, cuando se presenta de forma tardía, pues obviamente, pues sí da un poquito de... Pues sí, tienes tan cerca del parto, que pues yo creo que es de lo complejo que te tocó a ti vivir. Porque cuando se presenta de forma temprana, entre las 28 30 semanas, pues te da un poquito más de colchoncito como para asimilarlo. Sí. Pero ya prácticamente tocando ya el objetivo que tú querías y cambiar en este proceso, pues sí es fuerte, ¿no? Y yo creo que una de las principales cosas que a veces pasa y pasa a muchas mamás es ese sentimiento como que a lo mejor, sensación de culpa, y a lo mejor hice algo Bienvenida mal. A la maternidad. Sí, la culpa. A lo mejor hubiera hecho algo diferente, ¿no? Sí, totalmente. ¿Experimentaste esas sensaciones? Por supuesto, claro que sí. Y fue lo primero que te pregunté, además. ¿Qué hice? ¿Qué pude haber hecho? ¿Por qué me moví mal? O creo que sí, no sé. No, es una rifa. Y listo, salió. O sea, no hiciste nada malo. Ahí viene. Y ya luego con la doctora Val en la revisión me decía, incluso puede ser hasta, o sea, hay muchos casos que es hasta genético. Y yo, ¿cómo? Pero si mi mamá y eso, ¿verdad? Ya para chismito luego será que sí hay dejos por ahí en la parte genética, haciendo ahí research de mi mamá y de mi abuela materna. En esa época pues no había manera de saber, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Y fue muy, 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 muy complejo, ¿no? Manejar la culpa, ¿no? A ver, pues yo no hice nada, ¿no? Genuinamente no hice nada malo para prevenir este asunto, ¿no? Pero en esos momentos la razón es muy complicada de manejar tu cabeza. Generalmente son las emociones y las hormonas que están llevando el timón. Entonces, sí, es inevitable que no te lleguen esos pensamientos a la mente, pero sí requiere mucho trabajo mental. ¿Y qué fue lo más difícil que enfrentaste al tener que soltar? Porque ya soltaste primero tu expectativa, ¿no? Y ahora ya dicen que bebé tiene esta condición y el plan ha cambiado. ¿Qué más tuviste que soltar en esos momentos? Ay, creo que con eso ya era mucho. Soltar la posibilidad de un parto natural para mí fue genuinamente muy, muy doloroso. Era un deseo que tenía muy fuerte. Muchas amigas me decían, ¿estás loca? ¿Cómo? O sea, primer momento, epidural, ya está, que no te duele. Yo, no, ¿qué les pasa? Es la maravilla de la vida. Claro. Sí. Para mí, generalmente fue muy, muy doloroso ese duelo. Pero sobre todo, soltar también lo que venía ya con el momento del nacimiento.
nacimiento, ¿no? Que nos iba diciendo, tuvimos la plática con Javier, ¿no? El neonatólogo, y nos decía, bueno, es que vamos a platicar cómo puede ser el nacimiento, las posibilidades. Y yo, ¿ahí también? O sea, ya no voy a tener el apego directo, lo del cordón umbilical, el pensamiento tardío, esto, lo otro, y Sergio que esté aquí en todo momento. No, tranquila, sí puede ser, pero también hay otros posibles escenarios. Y yo, órale. Dije, bueno, entonces también me tocó soltar la ilusión que tenía de cómo iba a ser recibir a mi bebé en el mundo, ¿no? O sea, bueno, ya no fue como yo quise, pero al final va a salir y va a estar conmigo. Entonces, ¿cómo quería yo que fuera? Por suerte sí fue así. Porque pues estaba involucrado el tema que por la condición de reacción de crecimiento probablemente iba a tener la necesidad de contar con la unidad especializada de atención en la UCI. Sí, es UCI, ¿verdad? Sí. Así se dice. Pero no fue necesario, por suerte, gracias al universo, la vida, Dios, lo que sea, nació bien, ¿no? Chiquito, pero bien. Entonces pudimos tener contacto piel a piel inmediata, el pensamiento tardío y estas cuestiones, ¿no? Que hicieron mucho más un reconfort y un apapacho a mi corazoncito el día que nació Andrés. Tú te cuidaste y cuando te dijeron seguiste cuidándote más, o sea, ¿qué hubo después de esta noticia? Porque decías, tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿no? Sí. Y cuando de repente te dicen, oye, bebé tiene esta situación, ¿no? Lo que viene es diferente. ¿Qué haces tú? Porque estás pasando además un duelo que es difícil de manejar en esos momentos, porque tienes que ponerle atención a lo que ahora viene. No te puedes centrar en el duelo totalmente, sino claro, tienes que centrarte en el futuro, en lo que va a pasar. Sí me seguí cuidando igual, solo que me enojé. Bueno, que sí me enojé. Estaba a la mitad del libro del dolor del parto y dije, ¡ya! Ya no quiero. Lo lancé. Gracias, Darren Smith. Sí. En otro momento, en un futuro, te termino de leer. Pero me molesté un poquito, pero me refugié un poco y creo que también ahí tuve un error y sí quisiera mencionarlo porque me arrepiento un poquito de eso que hice. Todo mi embarazo estuve muy activa. Nunca dejé de trabajar a un ritmo normal, por así decirlo. Nunca bajé el ritmo. Incluso a ciertas consultas yo llegaba y le decía, Félix, pero es que siento muy dura mi pancita. Y me decía, pues es tu cuerpo pidiéndote que le bajes 3 rayitas a la intensidad, ¿no? Y cuando vino el diagnóstico, yo dije, bueno, no tengo ninguna contraindicación médica para dejar de hacer ejercicio, sino que, hasta me decías, entre más saludable estés, pues mejor va a estar bebé también. Y dije, bueno, mantuve el ritmo. Uh-huh. Y sobre todo también con la presión de, me decías, tal vez puedan hacer en 2 semanas. O sea, íbamos día a día, casi con revisión de bebé, ¿no? Uh-huh. Logramos llegar a la semana 38, pero yo tenía en mi cabeza que podía nacer en la semana 36. Entonces, me refugié mucho en mi trabajo, desde que me enteré, y no me permití soltar un poco o mucho la intensidad de las últimas semanas, porque también me servía a mí como una herramienta de no sobrepensar y sobrepreocuparme más bien en la situación. Entonces, tal vez sí me equivoqué, es lo que hice en ese momento. Me hubiera gustado también soltar y permitirme apapacharme más las últimas semanas, ¿no? Porque además de que independientemente tengas o no una condición en tu embarazo, la vida no vuelve a ser igual. Entonces vale mucho la pena que cualquier embarazada se tome el tiempo, los últimos meses tal vez, de bajar mucho el ritmo y apapacharse, disfrutarse. Ahora sí que disfrutar el fin de una etapa de la vida para la que viene, ¿no? Que pues viene con todo, ¿no? Potente. Entonces, no me permití eso. Y de eso sí me arrepiento un poquito. Te pones a pensar en todas las emociones que hemos platicado ahorita. Sí. Primero, pues esta tristeza por el duelo, este enojo, esta culpa y el miedo. Sí. Miedo porque yo creo que a lo mejor muchas veces todos trabajamos de diferentes formas para manejar el miedo.
a veces nos profundizamos mucho en la información, o a veces tal vez lo queremos dejar a un ladito para no tener que estar pensando en él, ¿no? Y ahí a lo mejor la parte del trabajo tuvo un factor, pues tal vez un poquito terapéutico en el sentido de ayudarte, pero igual creo que es una cosa muy común también esta parte, es que a la mujer se le exige mucho totalmente, o sea, se le exige y ella se exige más, o sea, porque la verdad, sí. Porque a lo mejor tu jefe o la persona con la que trabajas y todo eso dice, no, de verdad, toma tu tiempo. Claro. Y tú, no, es que no, tengo que terminar todo. O sea, y me pasa siempre. Es que lo peor es que soy mi propia jefa. Ahí está. Entonces, soy mi mejor empleada. me pongo mi estrellita casi. Me llamo de todos. Sí. No me llama maternidad. Conmigo no puede haber maternidades, ¿no? No, claro. Entonces, vaya, yo creo que es difícil, ¿no? Y cuando vienes a tomar esta decisión de que ya vamos a tener que hacer una cesárea. Sí. Porque ya las condiciones de los flujos internos, de cómo se está distribuyendo la sangre, el riesgo de requerir una condición de terapia, el compromiso que puede sobrevenir de neurológico, ¿no? Sí. En un futuro, pues obviamente te da mucho miedo, ¿no? Muchísimo. ¿Cómo lidias con este miedo y con esta decisión? Creo que no me dio tanto tiempo de centrarme en el miedo, lo sentía, pero no me dio como que mucho tiempo de centrarme en procesarlo o en siquiera reconocerlo del todo, ¿no? En esas semanas. Por supuesto que lo sentía y sobre todo me invadía mucho el miedo de que jamás yo había estado en un quirófano, ¿no? Nunca había yo nada, o sea, lo más cercano a mi anestesia era cuando me quitan las muelas del juicio, ¿no? Entonces, el saber que me iba a enfrentar a eso, ¿no? O sea, un quirófano y además para el nacimiento de mi bebé. Wow, sí. O sea, yo estaba paniqueada, ¿no? Según yo lo iba controlando y esto y lo otro. Y todo muy bien. De hecho, el día de la cesárea yo llegué muy tranquila, relajada, el trámite, los papeles, el seguro. En el momento que me pasan a que me transforme y a la parte de preparación, ¿no? Wow, ahí empecé a sentir frío. Y dije, órale, ¿a qué hora llega Sergio? ¿A qué hora lo dejan pasar? Necesito a alguien que esté calientito. Yo estoy toda fría. Sí, sentí mucho pánico de mí. No del bebé, porque la verdad es que me sentía muy... Como el seguimiento había sido muy puntual, sabíamos que el bebé estaba bien, que la cesárea iba a darse en términos esperados hasta cierto punto, ¿no? Con poquito margen de error, por así decirlo. Y la verdad, pues con el equipo de trabajo, pues también estaba yo muy, muy tranquila, ¿no? Pero tenía mucho pánico sobre mí misma, ¿no? De que, oye, nunca he estado en una situación así. Implica la vida de mi bebé también. Sentía demasiada presión y mucho pánico. Nunca de verdad me había sentido tan vulnerable. Durante la misma cesárea, creo que te lo llegué a platicar después. Yo sentía que se me iban los ojos, yo sentía que me iba a desmayar. Pero una cuestión de milésimas de segundos, o sea, algo muy rápido. Pero en eso, pues así como son los extremos, vives los extremos totales en ese momento de tu vida, ¿no? No sé cómo lo vivan las que tienen un parto natural, pero yo sentí que me iba a desmayar y que me iba a ir, así me iba a perder. Y en el mismo momento algo dentro de mí dijo, tú aquí estás porque estás y estás al 100. Y volví en mí, pero al 100, o sea, al 100 y con una capacidad de sobreponerte impresionante. Y luego hice clic con la mirada de Sergio en ese momento y justo, según yo, ¿no? Casó en el momento que me decía que ya viene y ahí está saliendo y no sé qué, y veía cómo se le iluminaba la mirada a Sergio y yo me daba más vida, ¿no? Entonces, es impresionante vivir esos extremos tan fuertes en cuestión de segundos, pero un pánico potente. Una cirugía siempre es algo de que considerarse, ¿no? Yo creo que, vaya, es muy fuerte y más que todo yo creo que parte de los cambios de planes fue justamente el hospital, ¿no? Sí. Porque desafortunadamente tuvimos que cambiar el hospital porque buscábamos una atención más enfocada en bebé, ¿no? Y esto, no todos los hospitales ofrecen una
apertura, un acompañamiento tan fácilmente, ¿no? Y este hospital pues sí nos limitaba un poquito, pero aún así creo que logramos muchas de las cosas que vamos a decir hicieron que esta experiencia no fuera tan preocupante. Claro, y tan angustiante porque pues tan solo con recuperar un poquito del posparto y de tener a tu bebé en el pecho y de estar con tu pareja, son puntos que te ayudan a que, bueno, estoy en este camino, ¿no? Y cuando nace tu bebé y pues esta parte de que está bien chiquitito. ¿Qué pensaste cuando lo viste así pequeñito, así? Ay, no, en ese momento yo no pensé nada de su tamaño, o sea, yo lo vi, o sea, más bien lo escuché antes de verlo, cuando lo escuché llorar, porque vaya que lloró cuando nació. En ese momento yo me desvanecí, lloré, o sea, me solté, pero muy, muy fuerte, de felicidad, de alegría, de paz, de tranquilidad, de todo, o sea, de todo lo positivo que puede existir en el mundo, solté, ¿no? Y ha sido una descarga de amor y de sentimiento impresionante, ¿no? Ya después, verlo chiquito y así, fue como, ay, ya, o sea, si hemos podido con todo lo que ha sucedido en poquito tiempo, claro que podemos, ¿no? O sea, está bien, está sano, ya dijeron los doctores que está perfecto, más que chiquito, pero pues dale, o sea, lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer y va a salir bien, ¿no? Ahí estamos. Ha costado un poquito de trabajo, pero ahí está. Y que aquí es donde hay que recalcar que los cambios de planes hacia una cesárea tampoco son malos, ¿no? Claro. O sea, las cesáreas también están como para salvar estas vidas, para que tú puedas estar bien, para que puedas no arriesgar ni tu vida, ni la vida de bebé, y que se vuelve una cesárea necesaria e importante para mantener a mamá y a bebé con bien, ¿no? O sea, que esto es algo importante, que se rompa ese paradigma, ¿no? De que no las cesáreas se tienen que hacer porque sí, sino que debe de haber una razón importante que respalde esto, y por supuesto que tenga como prioridad el bienestar de mamá y de bebé en todo momento, y eso te brindó la oportunidad de vivirlo de una manera diferente en el nacimiento de tu pequeño, ¿no? Por supuesto, pero para llegar ahí no fue tan fácil. Claro. O sea, yo también me puse a investigar de qué restricción de crecimiento, qué probabilidades hay, estudios y esto y lo otro, y llegaba a consulta con Félix y le decía, ay, yo creo que me odiabas en ese momento porque te decía, oye, pero aquí dice que el 45% de los bebés que vienen con restricción de crecimiento pueden ser parto natural por esto, esto y esto, y entonces tú crees que va. Y yo con todas mis herramientas así de que, por favor, no me lleves a cesárea. Y él siempre pues fue muy claro, y, o sea, prioridades. O sea, estamos en este punto, los riesgos son estos, estos y estos, y justo lo que tú estás diciendo, las cesáreas están para salvar vidas. Vas a asumir, o sea, me acuerdo que me hiciste esta pregunta de, vas a asumir este riesgo con tal de un parto natural, y yo, ¡ah! No, porque eso sí no me lo perdonaría, porque tanto yo me jacto de que la información es poder. A ver, pues entonces si yo ya sé y tengo la oportunidad de saber en qué situación estamos y está mi bebé, ¿por qué voy a asumir un riesgo como ese cuando puedo no correrlo, ¿no? Entonces, pues otra vez, adiós, cajita de ilusiones, ¿no? Sí. Sí, es que la verdad es que, como bien dices, o sea, existen diferentes escenarios, y yo creo que uno de los problemas que a veces surgen es generalizar que todos tenemos las mismas condiciones y las mismas situaciones, ¿no? Si bien es cierto que hay herramientas que pueden, mujeres es una alternativa, cuando hay cambios hemodinámicos importantes que prácticamente te limitan en ese camino, ahí empieza a haber justamente esta toma de decisiones que viene más personalizada, ¿no? O sea, para otras personas a lo mejor es una opción viable, pero en este contexto estamos aquí, y pues la verdad es cierto, o sea, es difícil a veces, porque como médico a veces decir, tenemos que ir por este camino. Sí. Yo sé que no quieres, yo sé que no es lo que deseabas, pero pues te tengo que dar mi recomendación. Y bueno, parte de lo bonito yo creo que de esta parte de la comunicación que existe es esa, pues primero por tu parte esa posibilidad de poder expresar tus incertidumbres, o tus inquietudes, y poder tener este diálogo que a veces simplemente es unidireccional, ¿no? Es esto porque es esto, ¿no? O sea, sí, claro. Y esto es fuerte, ¿no? Y eso te lo agradezco muchísimo. No, y a ti, porque también realmente la apertura, o sea,
yo lo platicábamos hace poquito, ¿no? O sea, aquí necesitamos los dos confiar en los dos. Sí. O sea, yo necesito que tú confíes en mí y yo necesito confiar en ti. Claro. Para que esto salga bien. Porque si no estamos los dos en el mismo canal, pues no. Y también Sergio, que tiene que estar en el mismo canal. Totalmente. Porque al final del día todos trabajamos para el bien de todos y pues es muy importante, ¿no? Y en este proceso, después de que nace Andrés, vas a esa habitación, lo tienes en el cuarto y todo bonito y se van a casa. Es maravilloso estar en el hospital. Ya sabes, por fin del hospital, ya es a casa. Este proceso de la recuperación, porque ahí te viene todo, ¿no? Yo creo que es como que te viene toda la secuencia de todas las decisiones que tomaste y el cuestionamiento de si las tomaste bien, las tomaste mal. Sí, claro. Y luego, además, con bebé, es que creo que son horas de reflexión, ¿no? Tienes a bebé y además tienes tiempo para pensar. ¿Cómo te sentiste en ese proceso? Un limbo. Yo me sentí así como, ¿y ahora? O sea, obviamente nace en el hospital, pues está la familia, estás acompañada que si las enfermeras, que si las decuneras, que si no sé qué. Pues todos como que dices, ay, bueno, te sientes muy acompañada, con mucho soporte. Pero el momento que llegas a casa, sí es como, wow, ahora sí, ¿no? Ahora sí viene la parte real de la vida. Y tuvimos el gran privilegio de contar con el apoyo de mi suegra y de mi mamá, ¿no? Yo creo que sin ellas no sé qué hubiera pasado conmigo. Les agradezco muchísimo. Pero sí fue para mí como un limbo asimilar, ¿no? Que estaba viviendo, ay, tengo un ser humano que depende de mí, o sea, salió de mí y depende de mí, y luego al mismo tiempo, uy, me duele horrible la cesárea, no me puedo parar, no puedo hacer nada, mucha frustración, de que no me puedo parar a atender a mi bebé, y luego la lactancia, que no, obviamente como primeriza y como fue cesárea, pues dificulta los primeros días que te baje bien la leche, hice los ejercicios para semanas previas para fomentar que saliera un poquito de calostro, no lo logré, vaya que se intentó, pero sí era como que, uy, ¿y por dónde les tiro más? O sea, ¿qué es más importante, no? Que me recupere, que atienda al bebé. Entonces, uy, sí fue muy, muy complicado esta nueva realidad. Por suerte a los 2 días me bajó la leche. Eso ayuda mucho. Y que ahí la lactancia, ¿cómo fue? ¿Cómo vino post? Porque había, obviamente, un bebito pequeño, la leche bajó a los 2 días, había incertidumbre, había muchas emociones, había que aterrizar toda la vivencia del embarazo, del parto, bueno, de la cesárea, y ahora el nacimiento. O sea, ese conjunto, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te enfrentaste también a tu lactancia, no? Hacia lo que venía y cómo tenías que cuidar. Ay, es que todo se resume, la verdad, a mi red de apoyo. O sea, si yo no hubiera tenido a la persona con la que comparto mi vida, que es Sergio, y si no hubiera tenido a mi familia ahí, no hubiera podido tener el éxito que hoy tiene mi lactancia, que hoy tiene mi salud mental, que ahí vamos, que hoy tiene mi día a día, o sea, el crecimiento de Andrés también. Creo que la red de apoyo es totalmente un pilar y fundamental para el éxito de todo esto que ven alrededor de una recuperación, de un posparto y de, obviamente, la lactancia, que pues, nos podemos echar 8 horas hablando de eso. Uh-huh. Pero, por supuesto, 2 días de fórmula y luego vino la leche y órale, y empezar. Y luego a los 10 días pesar a bebé, ¿sabes qué? Se acabó el pecho, necesitamos que tener la certeza de que tome bastante leche y bien sus tomas, entonces empezar a sacarte y conocer el mundo de los extractores y de la extracción y todo este rollo, bueno, podemos tardar demasiado hablando de eso. Sí, por eso la lactancia, especialmente en estas condiciones, el bebé requiere crecer a un ritmo, pues demanda mucho, de hecho, te sigue demandando mucho. Sí, claro, aquí seguimos, casi 8 meses. Sí. Mucho para eso, ¿no? Oye, Mariana, y ya en este proceso, al día de hoy, ¿cómo te sientes con tu historia? Ay, me siento, en algún punto me sentí como muy novateada. Decía, ay, ¿cómo me pudo haber novateado esto tan feo? Pero hoy digo, pues claro, o sea, por supuesto. A eso vienen, yo creo que también en primera instancia los hijos, ¿no? A enseñarte demasiado desde el principio. Me siento muy contenta de cómo se dieron las cosas, muy agradecida sobre todo de haber estado rodeada de las personas correctas en los momentos precisos.
y sobre todo de tener la capacidad de tomar decisiones, ¿no? De manera informada y consciente, sobre todo. Porque si no hubiera sido así o estuviera en otro contexto, las cosas hubieran sido muy distintas. Hoy me siento súper feliz de cómo fue mi embarazo, pues que fue muy bonito, pero el nacimiento en sí, el último mes, ¿no? de embarazo y el nacimiento de Andrés y todo este proceso ha sido, ahora sí como que un intensivo de psicoanálisis real en el día a día, muy fuerte, pero me siento muy feliz, me siento muy contenta de haber vivido lo que viví, porque obviamente el desenlace hoy es positivo, ¿no? Es muy, muy bueno, ¿no? Y en tu mente, comparando a lo mejor tu percepción de lo que pensabas que era un buen nacimiento al día de hoy, ¿qué características dirías a eso? ¿Qué es actualmente tener un buen nacimiento? Que mamá y bebé estén bien. Ese es un buen nacimiento. Que mamá y bebé estén bien. No hay más. O sea, lo entendí en el momento que escuché llorar a Andrés cuando nació. Dije, todo está haciendo como tiene que ser. Mi cuerpo ha hecho lo que ha podido hacer, lo ha hecho bien. Y le tengo que agradecer mucho por eso, a mí misma también, el esfuerzo que he hecho. Y ha sido un éxito el nacimiento porque él está bien y yo también. Entonces, sea como sea, ese es el objetivo. Y parece hasta como, dices, ay, qué absurdo, que nada de complicado tener esa prioridad bien clara. No, pues no es que no la tengas clara, es que como vivimos muchos altos y bajos emocionales y hormonales, por supuesto. Bueno, yo creo que nos despedimos ya el día de por hoy. Te agradezco mucho, Mariana, por venir aquí y contarnos esta historia, recordar todo eso, porque pues si bien hay mucha risa, también hay muchas emociones que se remueven, ¿no? Y no es fácil venir y exponer todo este proceso que es privado. Es catártico. Totalmente. Totalmente. Con todos nosotros, ¿no? Pues gracias también a Brenda por acompañarnos como siempre. Félix. Y pues ya saben, nos pueden continuar siguiendo a través de las redes sociales. Estamos también en el Instagram, en lo que viene siendo YouTube y en Spotify como Parto Sin Filtros. Para cualquier cosa, estamos pendientes y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias a ustedes.